Buenas tardes de nuevo. Continuamos con la segunda parte de la sesión que hemos dedicado a Obra Nueva. En este caso contamos con Enrique Santi del despacho de arquitectura Ingenus, que nos va a hablar del papel de la arquitectura como factor de innovación inmobiliaria. Así que Enrique, todo tuyo. Fenomenal, muchas gracias. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Soy Enrique Santi, soy socio, arquitecto y mi responsabilidad es la de desarrollo de negocio dentro de Ingenus. Soy el director del Departamento de Desarrollo de Negocio, donde llevamos tanto proyectos nacionales como algunos proyectos internacionales, donde también hacemos nuestros proyectos. En este caso, como bien nos acaban de decir, voy a comentaros qué estamos haciendo dentro de nuestra posición en la cadena de valor como prestadores de servicios para añadir innovación en el mercado inmobiliario. Realmente innovación en el mercado inmobiliario, innovación en cualquier mercado, todo el mundo sabemos que evidentemente el que no innova le adelantan por la derecha, con lo cual realmente es que si te quedas quieto te equivocas. Entonces, pues bueno, como os decía, o sea, somos muy conscientes de nuestra posición. Nuestra posición es dentro de la cadena de valor del mercado inmobiliario. Somos unos prestadores de servicios técnicos, arrancamos en fases tempranas, a lo mejor no arrancamos el primer día, pero arrancamos en fases tempranas, y está en nuestro espíritu dar acompañamiento y aportar valor nuevamente en una parte muy importante del ciclo de vida de un proyecto. Con lo cual, de la posición tradicional de arquitecto al que le contactan, le dejan un espacio razonablemente importante para que tome determinadas decisiones, entrega un producto, acompaña en una obra y es relativamente lejano, pues ahora mismo, el ejemplo muy claro son un montón de cuestiones a las que ha hecho referencia Fernando, pues buscamos el estar dando un acompañamiento cercano, el participar mucho en las decisiones. Con participar me refiero a que no tenemos los decisores últimos en muchos casos y asumimos naturalmente este rol, pero sí que aportando innovación y aportando tecnología podemos participar o podemos apoyar en las tomas de decisiones, y eso en gran medida lo estamos haciendo con innovación, innovación en la que pues nosotros no somos los inventores de la rueda, pero sí que hemos, mira, ya ha pasado, sí que hemos querido aportar cuestiones tecnológicas e integrarlas dentro de Ingenus que permiten que podamos llevar un acompañamiento mucho más prolongado en el tiempo y que al final nuestro servicio pues, pueda ser más valioso para nuestros clientes. Estamos aquí abajo, ahora también hemos creado unos recintos en la planta quinta para diferentes desarrollos que también tienen que ver con innovación, pero la oficina está en la planta octava de este edificio. Tenemos asociados con una figura que es una alianza muy potente con diferentes arquitectos, que nos ha permitido tener asociados por numerosos puntos de España. Eso nos está permitiendo dar servicio en proyectos fuera de Zaragoza. No perdamos de vista que como prestador de servicios, un servicio es extraño que no tenga una componente grande de cercanía, con lo cual esa presencia, ese acompañamiento de nuestro cliente es necesario, y cuando los proyectos son fuera de Zaragoza, pues evidentemente alguien tiene que estar, alguien cualificado. Hacemos algunos proyectos, de los algunos que hacemos, de los que más orgullosos estamos, pues suele coincidir que algunos de ellos también tienen que ver con un cliente que también ocupa este edificio, con lo cual, pues, miel sobre hojuelas. Y, en efecto, pues hemos buscado innovación que vamos a comentar por 4 caminos que han sido también objeto de una jornada que hicimos con la cátedra y que nosotros estamos extremadamente satisfechos. Confío que con que llegue a la mitad de los servicios estamos nosotros, ya nos daremos por bien empleados en la parte de la cátedra, y que es lo que nos da soporte para lo que vamos a hablar aquí ahora. Entonces, nos apoyamos en cuestiones tecnológicas como son la colaboración BIM, líneas de futuro derivadas de coyunturas de mercado en parte, y de inquietudes y de apuestas por proponer nuevas cosas en otra parte, que es la construcción en madera y la industrialización. Y un tema transversal y que además ya viene muy integrado para todo el mundo desde hace mucho tiempo, que es la construcción sostenible, y en la que se puede seguir mejorando poquito a poco. Ya os digo que no inventamos la rueda, pero bueno, con recoger las mejores prácticas que hacen los demás y con ser capaces de integrarlos adecuadamente y con ser capaces de ser propositivos y a veces tener un pequeño punto de tozudez, pues también nos funciona. La importancia de la colaboración BIM radica en que somos unos actores que estamos participando
en un proceso en el que hay mucho tomador de decisiones, mucho stakeholder. El BIM es un sistema que permite una integración muy potente en las tomas de decisiones para los desarrollos de proyectos. Desde fases muy tempranas, desde aproximaciones muy diferentes, como por ejemplo temas que le habéis preguntado a Fernando, que es, oye, y el producto, y si sales, y si corriges, y si cambiamos de 2 dormitorios a 3 dormitorios. Bueno, pues hay modelos que nos permiten un entendimiento muy potente del proyecto en fases tempranas, una introducción de información también en fases muy tempranas, una continuación en la alimentación de la información a ese modelo y hace que ese trabajo conjunto entre promotor, servicios de arquitectura, integrando a las constructoras para que de una manera también temprana en el proyecto puedan intervenir y puedan opinar sobre por dónde pueden ir los tiros desde el punto de vista económico, pues evidentemente todos sabemos lo que ha pasado con costes de material, diferentes costes derivados del propio material, derivados de la energía, derivados de contextos geopolíticos y ya no sabemos derivados de qué más, porque todos los días pasan cosas. Pues bueno, pues es que al final tomar decisiones es complejo. Y es que como lo que estaba comentando Fernando es absolutamente aplicable a esto, en el sentido de que incorporando la tecnología, en este caso hablando de BIM, podemos aportar más información y tomar mejores decisiones, pues por eso tenemos muy integrado BIM en nuestros diferentes proyectos. Hay aproximaciones que tienen también que tienen que ver con temas colaborativos, con que los proyectos los desarrollan muchas ingenierías diferentes, pues acercarse todos a un mismo modelo hace que se resuelvan los problemas mejor. Hay temas acústicos, hay temas obviamente de instalaciones, de soluciones bioclimáticas, que tiene que ver con la envolvente, de temas económicos. Todo eso en el proceso de desarrollo de un proyecto en BIM, de una obra en BIM y de una operativa, de una puesta en marcha de un edificio y de una explotación de la vida útil del edificio en BIM, pues realmente permite atacar a muchos más, permite aportar mucha más información y permite tomar mejores decisiones. Como os estoy comentando, particularmente hay una alianza clara, que el BIM es una metodología que nos permite ejercerla, que es entre promotor, equipo de diseño y constructora. El BIM se suele reducir muchas veces a que es un sistema de dibujo, desde luego en absoluto. O sea, no es una herramienta, no es salir del CAD, del AutoCAD tradicional que hemos usado los estudios de arquitectura desde que se implantó los primeros sistemas informáticos, a cambiar de herramienta que te lo lleva a 3D. Es una metodología, hay que entenderla como tal para sacarle partido. No, realmente se podría quedar en una herramienta o en un sistema de dibujo en el que ves las pantallas de nuestros equipos y ves que en vez de estar dibujando con el CAD tradicional, pues están trabajando en BIM. Ahora bien, ese modelo está en una nube, a ese modelo están atacando diferentes agentes, hay controles, hay revisiones, hay notas que se incorporan al modelo, hay checks, o sea, hay una identificación clarísima de esto no me convence, o aquí qué pasa, o esto lo podríamos cambiar, o aquí tenéis un error, faltaría más, que hacen que sea como metodología, sea muy, muy potente. Se mencionan algunos de los objetivos y ya prefiero comentaros de un segundo tema, que es la construcción en madera. La construcción en madera y lo que comentaré a continuación, que es la industrialización, es otra vía de innovar y de aportar tecnología a un sector que nos lo demanda. Os digo que esto no es que seamos aquí los grandes creadores. Generalmente aportamos poquitas cosas y muchas veces nos empujan por detrás para que tengamos que aportar, porque si no, no nos quedaría más remedio. La madera tiene un poco de todo. La madera para nosotros es un reto. En España ha sido un material que tradicionalmente se había empleado muchísimo y que descendió enormemente en el último siglo. Es un recurso que bien gestionado es no solo sostenible, sino que tiene, o sea, hay capacidad de producirlo con un control adecuado y además tiene algunas ventajas, tanto para la calidad de las prestaciones térmicas como para la propia calidad de vida nuestra, en el sentido de que es agradable, a todos nos es familiar esa sensación de estar más cómodos en un ambiente en el que estamos rodeados de madera, y muchas otras ventajas. Se puede trabajar en taller, se puede trabajar de manera industrializada, se puede mecanizar, con lo cual se le pueden incorporar otros elementos, se puede llegar el panel de madera con la carpintería y por lo tanto, pues el control, la calidad y la minimización de errores en obra aumenta significativamente con el empleo de la madera. Aparte, ahora mismo, pues los promotores y sobre todo las constructoras, pero los promotores también lo sufren muchísimo. Hay una escasez de mano de obra
derivada de que no es un sector en muchas ocasiones atractivo, seguro que lo habéis tratado en un montón de ocasiones, y evidentemente todo el trabajo que se haga en el proceso de la construcción, que esté hecho en condiciones adecuadas, pues en una nave, en un taller, con condiciones técnicas muy diferentes al Tajo, pues ayuda y me temo que será el único futuro, porque nos quedamos sin oficios, nos quedamos sin gremios y nos quedamos sin gente que tenga ganas de entrar a la obra entendida más tradicionalmente. Entonces la madera tiene muchísimas ventajas, ya os digo, no es solo la que muchas veces asociamos de la sostenibilidad, sino que, o de la calidad ambiental, la calidad espacial, sino que tiene muchas otras. Entonces, deberíamos apostar todos en gran medida por ellos, por ella. Hay que tener cuidado, hay que hacer experimentos con gaseosa, es decir, el sector en su conjunto, los que desarrollamos, los que piensan y comercializan en madera, los que van a ejecutar las obras, tienen que tienen que aproximarse al mercado y hacer una labor didáctica, pero bueno, tiene un margen de crecimiento enorme y en Ingenuos nos alegraremos muchísimo que así fuera. Con lo cual, el trabajo en madera es una apuesta de futuro y a partir de ahí, pues nosotros internamente hacemos nuestros deberes, pues hemos creado una línea de negocio en madera donde hay una persona responsable, hay formación interna, nos aproximamos a terceros equipos que saben mucho más que nosotros, y tratamos de que nos transfieran conocimiento, que nos acompañen, que nos enseñen, y en eso estamos, El tema de la madera lo vemos muy interesante, y además es retador, o sea, ya como técnicos, pues es bonito meterte a desarrollar cosas que ves que es de futuro, que te suponen un reto y que además pues, desarrollamos un proyecto que no se construyó con nuestro dinero, con lo cual evidentemente pues ya podemos ser cuidadosos y trabajar mucho lo que estamos haciendo para que nuestro error no lo pague otro. ¿Sí? ¿Está conectado? Sí. Cuando hablas ahí de la construcción en madera, por entenderlo bien, no es solo estructura. No es estructura. Es verdad que lo estamos haciendo estructura porque son los proveedores que más consolidados están aquí en el sector. Y al final hay varias soluciones en madera que además, de hecho, el entramado en madera se está usando como estructura para facilitar la falta de know-how de manera mínimamente generalizada. Pero no, la construcción en madera, a ver, pues por un lado tiene un punto diferencial. Entonces, si el punto diferencial lo metes en la estructura y lo tapas, esto es un caso real que lo tengo yo de hace semana y media. O sea, tengo un solar que no es el más adecuado del mundo, tiene potenciales clientes que no sé cuántos van a mirarlo frente a la competencia. ¿Cómo me diferencio? Con madera. Bueno, pues señores, comercial, es política comercial pura, ¿eh? Comercialmente hablando, mostrémosla, trabajemos. Bueno, pues unos vuelos con terrazas en madera, jugando con la optimización de los vuelos, pues la madera tiene un comportamiento muy diferente al hormigón y tal y cual. Unos revestimientos que no se salen de bajo cubierta, que es la única que sale por defecto prácticamente, que muestren madera. Y luego, evidentemente, sí, también utilizando paneles diferentes a los estructurales en madera, para un punto de vista puramente estético, ¿sabes? De fachada, lamas, protecciones, pues la madera luzca, ¿vale? O sea, quiero decir, a mí me parece, vamos, me parece perfectamente lícito. O sea, la cuestión de emplear la madera es bien empleada, cuidando que esté en una zona de sombra o asumiendo que se te va a envejecer, va a tender a gris y por lo tanto primero que el cliente lo sepa y segundo que esté controlado el tema del cambio de tonalidades y bueno, o sea, empezando a manejar un material que no es inerte y que es cambiante en el tiempo y ya está, y con eso es que está muy bien en muchas aproximaciones, haciendo llegar a una conclusión tan sencilla, ¿sabes? Es que está muy bien, o sea, hay que explotarlo adecuadamente. Si he entendido bien, en la primera uso que has dicho de la madera es para la estructura. Sí. O sea, que es el uso más novedoso, porque el uso para recubrimientos o para terrazas o para adorno, Bueno, a lo mejor más actualizado, pero bueno, ha tenido su uso, pero o sea, es para estructura, para sustituir lo que sería el hormigón y lo que es lo que era el elementos tradicional verticales y horizontales, sí. que sí se cubriría, en principio. Sí. Puedes trabajar de diferentes maneras. Para no cubrirlo, hay que tener muy en cuenta el tema acústico, evidentemente, es una penalización que tiene la madera en determinados, es decir, en el piso terminado, que en alguna ocasión lo hemos empleado, hace falta unas soluciones que no transmitan y que no tal, pero bueno, sí, o sea,
trabajándolo y llevándolo por el camino adecuado para que la solución no sea un matar moscas a cañonazos, pero sí que, hombre, desde luego, novedoso no es en la estructura de madera. O sea, la primera, hasta que a alguien se le ocurrió que con un arco de piedra esto también aguanta distancias importantes, lo primero que había eran maderos. Y esto que se ha empleado históricamente para soluciones de una mínima distancia de luz en estructuras horizontales y, bueno, en verticales también. En verticales tienes que tener cuidado, evidentemente, de los problemas que tiene la madera cuando está o en contacto o próximo al terreno. Con lo cual, ahora mismo las soluciones son generalmente cimentaciones y basamentos y sótanos y semisótanos en hormigón y arrancar limpio con madera cuando ya tienes una distancia razonable al suelo, lo cual significa que no se puede emplear, protegiéndolo adecuadamente. Ahora mismo hay un cierto encarecimiento. Es verdad que en el encarecimiento se mete el precio del material y en la ecuación jamás se tiene en cuenta adecuadamente los costes de optimización, fundamentalmente por tiempo. Con lo cual, bueno, pues no llegarías a empatar, pero desde luego se puede hacer. Es decir, no está haciendo en dos promociones singulares en una zona prime del no sé qué, donde se está ampliando la madera. ¿Vale? Y también es cierto que ya os digo que hasta que el mercado no empiece a aproximarse adecuadamente, pero el mercado es todo el mundo, o sea, no el que trabaja en madera, obviamente, los técnicos que sepamos diseñarla adecuadamente y emplear los espesores tal cual, el promotor que sepa desarrollarla adecuadamente desde el punto de vista comercial para que la promoción no sea un fracaso y haya una segunda en madera. Es que quien hace las tuberías tiene que saber cómo se trabaja cuando el funcionamiento es madera y no tiene una roza o un pladur. O sea, hay muchos oficios, la industria y los proveedores de las instaladoras de cualquier edificación tienen que saber que trabajar en un proyecto en madera, más allá de que reciban los planes y les digan por qué o por dónde. Bueno, es cuestión de que hace falta un know-how que ahora mismo pues tiene que desarrollar. Me imagino que tiene un mantenimiento posterior que no será distinto. Bueno, me imagino que en los países nórdicos ya se ha probado. Sí, a ver, También me imagino que también es una apuesta un poco. la que no está expuesta no tiene mantenimiento. O sea, no tiene un mantenimiento diferente. No tiene los procedimientos de mantenimiento naturalmente, pero quiero decir, o sea, si estamos pensando desde luego en que hay que darle un tratamiento antifilófagos cada X y además hay que barnizarlo cada 4 años y cosas muy de carpintería, no es así. No es así porque se protege adecuadamente, porque además en muchos casos no tienes acceso al material, con lo cual difícil darle un mantenimiento a un elemento que tienes que montar un tinglao solo para poder llegar, protegerlo y volver a revestirlo, con lo cual no. La durabilidad es enorme y no es tampoco cuestión de que otra asociación muy tradicional, es decir, bueno, claro, pero necesito una oscilación térmica baja. Pues bien, los de Austria, qué bien se les da, ¿no? Esta gente allí, porque claro, sus veranos son de 20 grados. No. Ahí puede tener oscilaciones térmicas importantes si trabajas adecuadamente. No deja de ser igual que cuando hablamos de que envolventes que térmicamente se comporta bien permiten una mayor inercia y una menor oscilación térmica del interior de los edificios. Hablábamos antes de invierno, verano y efectividad de los aislamientos y tal. Bueno, pues eso naturalmente también va a favor de obra en el caso de la madera. O sea que sí se puede trabajar, pero desde luego las cosas no son blancas o negras. O sea, hay que conocerlo, hay que estudiar bien el sitio, la exposición, incluso pues, la contaminación, pues bueno, hay que estudiarlo. Pero sí, es perfectamente factible y de verdad nosotros estamos trabajando mucho y estamos deseando que surja la oportunidad de hacer algo por aquí en madera. Yo te iba a preguntar sobre la durabilidad de los edificios. Estos edificios, o yo qué sé, un edificio en Madrid que se ha hecho en 2000. La verdad, no es que me quiera escapar de la pregunta, pero no es una pregunta fácil. Es decir, ¿cuánto dura un edificio de hormigón en Madrid? Pues tenemos edificios de 100 años, los rehabilitas y a empezar, bueno, tenemos edificios de 1700 en madera en la zona detrás del Palacio de Santa Cruz, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí detrás de la Plaza Mayor de Madrid, que tienen rollizos y cerramientos de entramado de madera. O sea, no hay que irse a un pueblo de Salamanca para encontrar esas soluciones. Entonces, y volviendo a, dices, bueno, no, pero te he preguntado por hormigón, dices, bueno, depende. Durabilidad, exposiciones, malas protecciones, por ejemplo, carbonataciones,
el periodo ese de 10-15 años donde se produjo todo lo que se acabó denominando aluminosis. No sé si me explico, o sea, que a los edificios hay que darles mantenimiento, la madera bien trabajada desde el principio es perfectamente factible y seguro que en un ciclo de amortización de 75 o 100 años, que es como se hacen muchas veces las evaluaciones de los edificios, y una buena intervención, pues tendrá otra vez una durabilidad a largo plazo. Claro, si partimos de la base de que nadie revisa cada 10 años sus cubiertas y los sumideros no tragan ni uno, pues empezamos ya a la casuística del día a día y ahí ya es cuando la fastidiamos un poco más, ¿sabes? Por eso te digo que no es En una líneas generales respuesta fácil de responder, ¿eh? compensa la madera. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, la calidad del ambiente, la calidad del aire, el tema de formaldehído, el tema de muchas componentes de lo que no vemos, la calidad ambiental del espacio. Sí, bueno, sí, hay muchas otras cosas que están muy bien, pero sí, es un buen material. Un buen material, aporta calidad y ahora ya empieza a haber un cierto desarrollo tecnológico como para además trabajar a otra escala y por lo tanto ser razonablemente competitivo, es a lo que tenderá esto. Pero no solo madera, ahora alguien ha mencionado fachadas ventiladas antes, hacemos mucho más fachada ventilada que antes. Pues es que por un lado es muy complicado encontrar a un tío que te ponga el cara a vista como Dios manda. Entonces, claro, ya nadie quiere ver el edificio a las 8 de la tarde y disfrutar del océano en la fachada de su vivienda. Pero es que además prestaciones térmicas, que con el ladrillo son más complejas, pues estamos en fachadas ventiladas y son muy buenas. Estamos en SATE. El SATE, que es un aislamiento térmico por el exterior, que tiene unas determinadas protecciones que lo arman, pero que le das un golpe y suena distinto, pues recuerda cuando al principio del Praduz hacían bromas de que usted ponga de paredes de verdad. Que si le pega una patada a su casa, a lo mejor le hace, oiga, ¿quién le pega patadas a su casa? No sé, y además, esto tampoco. Entonces me explico, hay muchas veces temas culturales. Es a lo que quiero llegar, yendo un poco por lo irónico. Y de verdad que digamos, la manera como otras funcionan, además, tecnológicamente, técnica y tecnológicamente, se van a comportar muy bien y vamos a aumentar muchísimo calidad de vida. Por ejemplo, no teniendo que encender calefacciones en enero. En tiempos en los que la energía cuesta lo que cuesta, pues, ¿no? Si a ver cómo salen las cuentas de amortización. Enrique, si me permites un momentito. No he querido intervenir al principio, pero ni siquiera en la presentación, que creo que debería haberlo hecho. Bueno, Ingenus es un despacho de arquitectura que se caracteriza por la innovación. Hicimos unas jornadas de innovación inmobiliaria, como se ha comentado anteriormente, donde yo ya os animo a que sea una fecha obligada. Nosotros en la cátedra tenemos dos jornadas, una de naturaleza técnica, que es con Ingenus, y otra de naturaleza económica con Ibercaja. Y la parte técnica es juntarnos una vez al año y decir, oye, ¿de qué hablamos? ¿No? En ese diseño de qué hablamos, Ingenus, despacho vanguardista en el ámbito de arquitectura, decidió 4 mesas redondas. Una de esas 4 era la madera. Con lo cual, digamos, la inquietud que está ahora despertando, a mí también me la generó, ¿no? Y de hecho, después de asistir a esas jornadas, fue la temática que más interés y relevancia me presentó de todos los temas importantes que se abordaron, ¿no? Ahí se trajo gente muy importante en el ámbito de trabajo de madera, de la industria de la madera. Los ponentes fueron fantásticos y se vio, bueno, edificios en altura, ya no el estándar de la construcción en madera y no unifamiliar, edificios en altura, edificios públicos en madera, y realmente es un sector que, bueno, yo no sé, vosotros decidiréis qué es lo que se decide, ¿no? Pero bueno, enseguida genera, en cuanto se conoce por dentro que hay detrás de la construcción de madera, genera, digamos, una inquietud muy favorable. Yo soy un apasionado de la madera. No quería abordar ninguna pregunta, sino es me lo comentes, porque unirme a esa percepción, porque realmente me quedé gratamente sorprendido y creo que es un ámbito, bueno, siendo de lo tradicional hacia, ojalá nos dirijamos, porque las fortalezas que aporta son brutales, como debemos conocer en esas sesiones informativas, ¿no? Claro, en esas sesiones había gente que sabe mucho, no como nosotros, pero ya te digo, se nos va pegando poco a poco. Y además, de verdad, el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos en madera, que es lo que comentaba de hace unos pocos días, es que la entrada de madera ha sido puramente comercial. El promotor que decide, que toma una decisión por apostar por la madera comercialmente, sabe que tampoco puede salir ni al doble ni al 150% del ticket en el que se está moviendo. O sea, lo hace porque competitivamente pues, puede, mete un plus. De hecho, ese plus está compensando una situación de parcela que no es con mucho la idónea y que, en fin, se pueden
que te puedes acercar sobre todo por un camino tan prosaico como el de vendré más. La última cuestión. Entiendo que lo que estamos es volviendo un poquito al pasado, o sea, todas las construcciones que había en Centro Europa, pues tipo Alemania, Francia, que estaba todo metido ladrillo cara a vista con madera, pues un poquito es lo que se quiere volver a traer. Entiendo que ya no va a ser una mera moda, sino que se está intentando integrar de cara a futuro y las aseguradoras están por lo mismo. Quiero decir, ¿habéis tenido problemas con el seguro a la hora de generarlo o en un futuro cuando se entreguen las llaves existe todo producto para asegurar ese edificio? Pues no lo sé responder. No conocemos casos. Y en el caso que nos ocupa aquí hubo una consulta, lo tenían, nuestro cliente lo manejaba ya. Pero eso no significa que no esté sucediendo, con franqueza. O sea, no significa que se estén dando aseguramientos a través del decenal del promotor o luego los propios propietarios que hacen todo su Entonces, seguro es un vivienda. edificio colectivo de... Sí, es colectivo. Es que lo que le estaba comentando además, lo que les comentaba es eso, es salirte de una cosa que nuevamente hay que recurrir a la palabra cultural. Culturalmente estamos acostumbrados a no choca encontrarte una vivienda de familia en madera. Bueno, ¿Está aquí en Zaragoza? no, todos no es aquí en Zaragoza, no. Oye, alguien tomará nota. El tema del seguro salió precisamente en las jornadas, una de las consultas que se hizo, no sé si recordarás, Monse, y la conclusión sacó es que bueno, muchas cosas en relación a la madera es como cualquier otro tipo de seguro. No hay diferencias en lo que nos informaron. A ver, claro, cuestiones que la primera asociación otra vez. Bueno, la protección es mayor, o sea, con unas buenas secciones la carbonatación es tal y cual y no sé qué, y son cuestiones técnicas, pero tienes una enorme protección en cuanto al tiempo. O sea, la filosofía es de protección contra el fuego para que los ocupantes sigan y no muera nadie. Entonces dices, bueno, vale, de acuerdo. ¿Y en qué estado queda el edificio? Pues depende del fuego. Pero vamos, fuegos en hormigón son tremendamente dañinos a partir de temperaturas tan bajas como 300 grados. O sea, no hace falta que haya unas temperaturas descabelladas, ya nos cuento el acero y su ductilidad y tal y cual. Con lo cual, eso, no entrar en temas técnicos. O sea, las maderas que son unas maderas tratadas con unas resinas fenólicas, o sea, no tiene un poro, es decir, no hay una. O sea, es que hay un nivel de tecnología, es una pasada. Una pasada. Aproximación a la que también, en cierta medida, nos obligan, la construcción industrializada. Es verdad que lo hemos buscado, pero, a ver, intentando de verdad aportar valor, pues a veces aportamos costes altos a los proyectos. Y entonces, pues hay quien no tiene ganas de gastarse más dinero del que debería en una promoción, lo cual parece bastante razonable. Sin embargo, y esto hacía que la industrialización en ciertos momentos pues no tuviera la aceptación que tiene hoy en día. Hoy la tiene, porque las ventajas son innegables, pero siempre está contra el porrón de pros que hay ahí, siempre está el contra de la parte económica, pero ahora mismo, cuando hay un déficit de un desarrollo no industrial, de una construcción más tradicional, y además la industria ya se prepara para ello y se van montando fábricas que solucionan mucho más que una fachada prefabricada, que no era ni siquiera industrialización como tal, era un material que te venía y te resolvía 3 metros cuadrados de fachada de golpe. Ahora no, ahora hay soluciones que te resuelven muchos oficios, que incorporan soluciones desde taller que en obras facilitan muchísimo la operativa luego de los gremios, de todo el trabajo interior, de los que montan instalaciones, de los que montan acabados interiores, el del catador, el del pavimento, el del no sé qué, todo el tendido de cada. O sea, la industrialización ahora mismo está y es bueno que esté. Tiene impacto en el diseño. Esto se me ha vuelto a quedar ahí. Gracias. Tiene impacto en el diseño, se hacen diseños diferentes, como todo hay que entender la lógica. Habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero ya os digo, o sea, prestacionalmente, que al final es como trabajamos por prestaciones, toda la industria de la construcción, o sea, inaceptables pérdidas térmicas como las que tenían en los años 80. Bueno, pues eso es prestacional. Inaceptable que no tengamos, determinados servicios que hace 15 años los veías de lejos. Entonces, pues de la misma manera, aquí se consiguen unas optimizaciones de tiempos, unos encuentros ejecutados maravillosamente. O sea, las juntas son juntas perfectas y no les pasa de todo, o sea, tanto desde el punto de vista de prestaciones como
como otra prestación más que es la estética, pues la industrialización funciona muy bien, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos los que participamos, saber que existe, saber que vamos a tener que ir por ahí y adelantémonos, aprendamos y metamos nuevamente know-how interno para que pues sepamos todo o sepamos un 10% y consigamos el acompañante que nos complete por lo menos un 70 o un 80% del 90% que me quedaba, pues estemos en cierta medida en una cierta vanguardia tecnológica. ¿De acuerdo? Eso aportará muchísimo valor a todo el producto, que al final, bueno, pues es un conjunto. O sea, yo estoy intentando, no sé si lo consigo, pero estoy intentando no hablar mucho de los arquitectos, porque de verdad somos prestadores de servicios en una estructura mucho más compleja, en una cadena de valor donde somos algunos de los eslabones o parte de algún eslabón o lo que sea. Bueno, las ventajas que tiene la industrialización se pueden llevar al coste, de hecho ahora mismo están. Entonces, alguien me ha preguntado el coste de la madera, todavía está un pelín por encima. Ahora mismo la industrialización, muchas soluciones constructivas industrializadas hacen que estés por debajo de soluciones tradicionales. Y como podéis imaginar, pues las condiciones de trabajo, incluyendo, por ejemplo, temas de seguridad, pues también se ven enormemente mejoradas con todas las componentes de industrialización. Con lo cual, bueno, pues trabajamos desde Ingenus para que sepamos conocer más sistemas, sepamos recibir sistemas integrados en nuestros proyectos. Hay empresas punteras en España que están haciendo muchas cosas bien, pues sin decir nombres, pero en fin, quien antes fabricaba un porcelánico, ahora está haciendo unos trastos, y lo digo con intención de industrialización, pues serán baños, que creo que por aquí hemos puesto alguna. Baños industrializados ya lo estamos incorporando, entran como un kit, vienen acabados completamente por dentro y evidentemente con todas las instalaciones, que es fontanería, el cableado de la luz y tal, y vienen con la mampara, y no se rompe la mampara de vidrio elegantísima del plato de ducha, y con todos los inodoros, y no tienes con el catador, no haces un aporte extra de humedad en la obra, que también ayuda. O sea, muchos de los tajos húmedos que todavía quedan en obra, frente a la obra seca, que es la que te aporta Pladur y otros sistemas, también te los quitas así, y la solución de juntas de estanquidades se hace muchísimo mejor, porque los perímetros son mucho más correctos, y entonces en industrialización, pues ya hay cosas que se están haciendo aquí ahora mismo. Ahora mismo en Zaragoza se ven promociones donde se están metiendo baños industrializados, y se meten como, no sé si es una foto o es un animal, parece que es un 3D, pero bueno, se meten así, con una grúa, la cabina del baño, entra y se pone el servicio. Tiene una serie bueno, el análisis DAFO del sector industrial, o sea, del sector de industrialización, perdón, ahí pone muchas más cosas, pero es probablemente temas que estaba comentando ahora. Pero bueno, se va trabajando evidentemente para que las complejidades y los déficits que tiene, que generalmente esto igual que otras cosas viene de falta de saber trabajar y conocer, pues vayan minimizándose. Hola, Enrique, una pregunta. Dentro de lo que son los distintos elementos de industrialización, alguno como resultado ya es un hecho, ya se ha instalado en Zaragoza, como es la incorporación de aseos hechos ya de fábrica. Digamos, ¿qué es lo que vamos a ver más próximo? Entraremos ya pronto con cocinas, fachadas, estructuras, digamos, por hacerlo más tangible, ¿qué crees que va a ser lo más inmediato que vamos a ver en industrialización? Desde luego, de manera inmediata, baños y cocinas. El proyecto de lo que todo el mundo llamamos cacahuetes. Los edificios de la Expo que estamos desarrollando tendrán una solución única, son unos módulos optimizados de alquiler, vivienda joven y tal, pues tendrán, ya será, vamos, lo estamos planteando así, un elemento único que engloba baño y cocina. Claro, la fontanería, pues es de cajón, bueno, es de cajón, pero hay que montarlo, tiene que venir al armazón, no se tiene que deformar en el camión, o sea, hay cosas meramente operativas de cómo lo coges, y que cuando lo coges del revés y pesa del revés, pues tampoco se deforme, y, o sea, hay cosas que estudiar. ¿Qué más veremos después de cocinas? Fachadas industrializadas todavía cuestan, no prefabricadas, prefabricadas es el trasto de hormigón o de chapa que se ha montado históricamente. Industrializadas que viene con un multicapa, muchas veces incorpora instalaciones, vienen presolucionados encuentros con forjado, encuentros en diferentes puntos del edificio, que son los que dan guerra porque entra agua, porque pierden por componentes térmicos, por lo que sea. Y luego yo creo que llegaremos a un punto más de industrialización que será resolver espacios comunes. Será prácticamente que vendrá un cajón que tiene al fondo la puerta del ascensor,
Llega el ascensor y dice, luego lo monta, pero ya viene el cajón que aquí tiene los buzones y aquí está no sé qué y está aquí el espejo montado y metes el zaguán de planta baja de tu edificio. Metes patinillos completos desde arriba, a lo mejor como en el camión solo puedes transportar 9-12 metros, pues tienes que coger 2 patinillos, pero el patinillo viene completo, con sus bandejas, con sus tuberías de fontanería y el conducto de clima si toca anclados ya a las paredes, y entonces en lugar de estar el tío ahí pasando las canutas, metiendo medio cuerpo a la remanguillé, pues el patinillo viene con todas las canalizaciones que suben y bajan del edificio ya metidas, y viene con sus registros naturalmente para que puedas meterle mano cuando entre 5 años y os lo tira falle X. Pero eso ya, o sea, es que al edificio te puedes aproximar desde la industrialización con cosas que dices, joder, claro, venga, piensa disruptivo, a veces cuesta, o sea, esto es mucho, claro. Piensa disruptivo, pero se te ocurren cosas y dices, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué no? Vale, pero hay alguna que sí, y irá tirando por ahí. Pero eso implica que el arquitecto o el estudio de arquitectura tiene que trabajar directamente con la industria. O sea, es un encargo a medida. Implica que estamos pensando meter a un ingeniero en procesos industriales en la oficina, por poner un ejemplo. Porque no sabemos pensar así y alguien nos tendrá que enseñar cómo se piensa sería así. el enlace con el encargo con la industria. Absolutamente. Estás hablando igual que encargas unas tuberías de un tamaño de otro, tendrías que encargar Un tiene que módulo haber que una, comprende claro, ta, una conexión clara, hablar el mismo lenguaje. cómo se hacen las conexiones, o sea, Realmente interesante. sí, claro, no, o sea, lo que te digo es, no, a nosotros nos viene grande, pero bueno, trabajamos, de verdad, es que es nuestra obligación, es que alguien nos adelantará por la derecha. Trabajamos para que no nos venga grande en un futuro cercano. Pues alguna cosita ya hacemos, alguna esperemos que hagamos en un futuro temprano, alguna otra, pues, pero bueno, sí, o sea, al final es una apuesta, ya digo, pues, es una apuesta de supervivencia de empresa, o eres innovador o pierdes. En la industria está empujando, ¿no? Porcelanosa, por Sí. ejemplo, es una de las Sí, empresas que sí, está sí. en esa línea, ¿no? De industrialización desde fábrica, ¿no? Es que, claro, hay soluciones completas ya planteadas para, o sea, una promoción de adosados, pues evidentemente ya están viniendo en 2 cajas, la caja planta baja y la caja planta primera. O sea, ya está sucediendo, hace 2 años se acabó la primera, digo, no me debo decir que es la primera en Alcalá de Henares. Y ahí sí que la caja era una estructura, un bastidor metálico que se había trabajado en una nave en Leganés y habían estado ahí todos trabajando. Bueno, pues luego a lo mejor habías atacado a ese módulo de una manera razonablemente tradicional, pero eran tíos que no estaban pasando frío, que tenían el punto de agua aquí, que no había un riesgo de caída de nada, o sea, de nada. Entonces, joder, es un avance. Entre otras muchas cosas, hace que ahora mismo, yo lo que he conocido personalmente son centros donde se fabrican baños industrializados. Bueno, pues no sé, es ojímetro, pero un 30 o un 35% de la gente que trabajaba eran mujeres. Planteémonos eso en obra, o sea, en obra tradicional. Claro, pues, o sea, cambia muchísimo, pues hasta desde el punto de vista de inclusión y de apertura al mercado laboral de 50% de la población que no podía aparecer o no le dejaban o lo que fuera. Pues sí, me he quedado por ahí sí, está muy bien. Luego, construcción sostenible. Construcción sostenible eh, es en una medida creértelo día a día. También hay que trabajarlo, hay que creérselo, esto tienen que creer los equipos, hay que hacer labor didáctica, el promotor lo solicita, la industria lo solicita, luego uno no lo ve tan claro, otro no lo resuelve. Entonces, por lo que metemos aquí el tema de la sostenibilidad no es por decir, joder, pues intentamos ser sostenibles, porque es que a estas alturas pues, lo único que se puede decir, pues faltaría más, ¿no? Sino que estamos trabajando mucho en que se pueda integrar. Como siempre, además, hay un tema de certificaciones, porque las certificaciones pueden ayudar comercialmente y significa siempre, o sea, hay una garantía de calidad que significa que un tercero, un auditor, ha venido, ha chequeado y ha certificado, vaya, que tu edificio es LEED X, BREEAM I o Passive House, estaba mencionando antes Fernando. Pero en los edificios que no existe eso, pues se trata de estar desde luego por encima de lo que exige la normativa actual en España, las prestaciones que pide el código técnico y las diferentes calificaciones energéticas, y el tener en la cabeza del desarrollo todos, no los arquitectos,
que se pueden mejorar muchas cosas. La parte térmica, que es lo que tradicionalmente se asocia mucho a la sostenibilidad, pero no solo, y otras componentes como la sostenibilidad en cuanto a calidad de las personas, que nosotros ahora mismo estamos mucho en eso, y entonces piensas espacios muchas veces de manera diferente, la luz natural entra de lleno. Antes que se preguntaban, pues no conseguimos que todos nuestros baños tengan luz natural, ni con mucho, no lo conseguimos. Pero sí que hay algunas soluciones que pueden mejorar calidad de espacios y a veces sí que vemos cómo puede llegar la luz hasta el fondo y, en fin, hay muchos temas que nosotros asociamos a la sostenibilidad, a lo mejor en puridad pues podría ser discutible, a nosotros nos parece que es ser sostenibles y lo trabajamos con mayor o peor fortuna, pero de verdad que lo trabajamos mucho. Entonces, eso, pues, bueno, aquí enlazábamos con la parte del principio. BIM como metodología permite ser más sostenible porque es más sencillo, más comprensible poder integrar en el edificio, en el proyecto y en la obra. O sea, con proyecto me refiero no solo a la fase de diseño, sino a entendido como un ciclo de vida completo, soluciones de sostenibilidad. Y por lo tanto, incluso en fases tardías hemos conseguido, fases tardías me refiero con la obra muy avanzada, hemos conseguido incorporar mejoras pues, que han mejorado las prestaciones del edificio y que al final pues, bueno, pues mejoran la sostenibilidad del mismo. Nada, no me repito mucho más. Yo creo que ya con esto os he contado bastantes cosas que nos preguntan por acá. Muchísimas gracias y preparado para preguntar. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues coger el micro. Claro, el tema de la madera es súper interesante, pero claro, entiendo que requiere un cambio brutal de mentalidad de la gente, ¿no? El futuro es que veremos rascacielos con estructura, con absolutamente todo madera. Un futuro cercano. O de momento no pasa de edificios bajos o chalets. No, edificios en altura hay, en Vancouver no me acuerdo, no acertaré, en un sitio de Canadá. Está en el edificio, me parece que eran 18 o 20 plantas, está ya en una fase muy avanzada de obra. Edificios de 8 o 10 plantas se empieza a ver razonablemente donde hay más cultura de trabajar en madera. O sea, no por un tema climático, sino por un tema de que la industria es capaz de proveer, los técnicos son o somos los de allí capaces de diseñarlo y el contexto acompaña. Rascacielos con franqueza, no lo sé, tiene determinadas ventajas, pero al final hay unas secciones que abajo la madera no te puede prestar, con lo cual, como tecnológicamente esto avanza día a día, pues no lo sé, pero vamos, me imagino que tendrá una línea a partir de la cual no será lógico, si pensamos, por ejemplo, especialmente en altura, no será lógico trabajar en madera. O sea, por ejemplo, hay una línea muy clara a partir de la cual los edificios en hormigón no tienen lógica en altura. En España tenemos un récord muy curioso, que es el edificio más alto en altura en hormigón, lo cual no sé si es para estar orgulloso, es decir, el que alguien se pasa de la altura. Entonces, a la madera le puede pasar algo parecido. O sea, tendrá su límite tecnológico en cuanto a soportar cargas y demás, pero sí, edificios en altura razonable, yo digo, las alturas que estamos hablando ahora mismo, perfectamente viable. Pasará en otros sitios y aquí si la industria es capaz de llegar, entre otras muchas cosas, proveer el material adecuado, pues, ¿por qué no? También que hay un problema con encontrar personal adecuado y especializado para realizar los trabajos que tú consideras in situ, ¿no? Un trabajo, que siempre has utilizado. ¿Ha influido esta época como de crisis del 2008 que mucha gente tuvo que salir de la construcción o no hay una renovación, no hay un sistema de aprendizaje de los gremios? Muchísimo, es una pasada. También el COVID lo acabo de rematar en cuanto a que no haya gremios, pero gremios de poner impermeabilizaciones y de empalmar tuberías. O sea, no estamos hablando de Lebanista que le hacía las puertas a Gaudí. Y sí, muchísimo. Desde la crisis salió gente que cuando hemos salido de la crisis inmobiliaria
y ha crecido razonablemente, no ha vuelto o sea, los clásicos flujos de mano de obra no cualificada que muchas veces vienen desde la inmigración tampoco tienen interés en entrar en esto, entran en otros sitios. Es que la obra no es el sitio más agradable del mundo. Entonces, eso en cierta medida dice, bueno, pues oye, como todo, que se pague más. Pues no, en la época del boom, los 2000, hasta la crisis todavía estaba así. El lobista ganaba más que todos los que estábamos allí juntos, y el paradistero ni te cuento, y el otro y el otro. Ahora no es el caso, no es el caso. No ha vuelto Y a un mano de obra. proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje no es reglado, supongo. Es casi como que de maestro. Puede ser tradicionalmente, ahora mismo apostamos todos porque mejoren las formaciones profesionales, que ya las hay y que te forman adecuadamente. En soldador, en fontanero, en no sé qué, y no sé cuánto. Y en la minería también, o sea, todos los oficios que tienen que ver con el sector de la construcción. Hay formaciones profesionales, con lo cual arrancas ya con unos criterios de base y entiendes por qué el mortero tiene que ser con este cemento, con este otro y con esta mezcla, porque la dureza, el endurecimiento, las propiedades químicas y bla, bla, y te dan una base. O entiendes por qué las soldaduras se hacen con óxido tal, porque se comporta mejor. O sea, eso cualifica y te falta el oficio manual que lo tiene, pero bueno, hay muchas herramientas además ahora mismo que te ayudan. Ya no es todo tan manual, o sea, no sé, doblados que implican un cierto esfuerzo en obras, muchas cuestiones. Pero no, o sea, no es solo, a lo mejor eso lo haría menos atractivo, pero no, o sea, se puede y se debe entrar por la vía de las formaciones profesionales, pero no está sucediendo, no es atractivo. O sea, no es atractivo y nadie lo encuentra atractivo, y ya digo, o sea, el tema más fácilmente opinable que sea, pues páguese más, que ya verás cómo lo hacemos atractivo, no está sucediendo. Entonces realmente hay un déficit ahora mismo en mano de obra con la misma cualificación. Nada, yo, bueno, soy compañera de Enrique de Ingenuos, simplemente por matizar, que sí que es verdad un poco lo que decía Enrique, que hoy en día incluso hay como un camino hacia que todo el mundo pueda trabajar en ciertas profesiones, como puede ser la entrada de la mujer en la construcción, que ya entró obviamente hace décadas, pero todavía más, sobre todo con estos procesos industrializados en los que no necesariamente se necesita la fuerza física. Lo que antes, igual que un tornero fresador o un soldador antes requería una serie de condiciones físicas, fuera hombre, fuera mujer, hoy en día son los robots y ciertas máquinas en las que hacen ese trabajo. A nosotros nos pasa ya no solo en la obra, sino que nosotros en la oficina tenemos varios perfiles técnicos, desde arquitectos técnicos, delineantes o lo que ahora llamamos BIM modelers. Tenemos también un gran problema de captación de talento en ciertos perfiles. O sea, que no solamente son esos perfiles como más destinados a obra, sino también perfiles para modelar y delinear. Entonces, hay que dar una vuelta a esas profesiones que no solamente son universitarias, sino también esas FPs que parece que hace unos años se quedaron olvidadas, ¿no? Las dejamos relegadas a un segundo plano por debajo quizá de las formaciones universitarias, y hay que empezar a colocarlas en el sitio en el que deben estar, ¿no? Y que igual que debería ir es curioso que también el propio sector no haya intentado formar. O sea, quiero decir, el sector de la construcción ha formado a muchísimo intermediario y a muchísimo perfil más alto intermediario. Digo, sin embargo, no se ha preocupado quiero decir, como otros sectores, el financiero, que se ha preocupado de un mando medio, de un mando, no sé, visto desde fuera, por supuesto, pero que no ha creado su propia trayectoria previa, su propio perfil bajo. Bueno, sí, existe la Fundación Laboral de la Construcción, que es la patronal, que yo sepa, la que aglutina estudios de formación destinados a ese fin. Como bien ha indicado Enrique, tiene que haber un atractivo, es decir, que tiene que haber una voluntad por parte de la sociedad de ir a formarse en ese campo, y es lo que falta, ¿no? Entonces, bueno, está la lucha entre la industrialización como vía de solución a la consecución de eso y otras muchas más cosas, de estándares de calidad, de condiciones de trabajo, de siniestralidad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues el que hay poco interés en general por trabajar en el sector de la construcción. Pero las estructuras de formación existen. Sí, no, nada que añadir, está totalmente. Es decir,
Es que no, quiero decir, tampoco lo sé explicar ni, bueno, el que se ha explicado yo, pues que se cuente y nos ponemos ya ahí todos en cadena, ¿sabes? Pero es verdad, no es atractivo, o sea, hay trabajos muy precarios. Entonces me pasa por la cabeza que quien nos está ejecutando ahora mismo esté contento y piense que va a estar haciendo eso mismo los próximos 20 años. No dan el salto hacia la construcción. Además, un salto que de verdad que creo que es muy razonable. O sea, desde luego lo que hace la profesión está muy, muy bien. Hace un montón de cosas. Claro, pues, es que yo creo que lo hacen atractivo. O sea, claro, pues eso, conclusión, no tengo una explicación del porqué. De todas maneras, recuerdo precisamente en las jornadas que estábamos mencionando antes de octubre de innovación, que José María Quirós, que es el delegado de industrialización de Aerascoms, que es una promotora nacional que supongo que conocéis, decía que ellos, que precisamente trabajan mucho en temas de madera, de industrialización, tenían muchos problemas para encontrar a gente que fuese capaz de dar respuesta a la necesidad que tenían, ¿no? Entonces, quizá, no sé si, o sea, por ejemplo, programas de formación o becas desde las propias casas o empresas de industrialización hacia profesionales que pudieran ellos formar. O sea, habría que encontrar un poco, ¿no?, la forma del sector de avanzar, porque además el sector inmobiliario ha sido un sector que siempre, o sea, una vez a mí me acuerdo que lo hablábamos con Luis, que siempre se tenía como una imagen, o sea, no negativa, pero sí peyorativa un poco con respecto al sector inmobiliario, siempre ligado un poco a cierto perfil de usuario, a cierto nivel socioeconómico. Yo creo que hay que librarnos un poco de esa parte peyorativa y empezar entre todos a buscar soluciones a través de, bueno, pues de plataformas, a través de foros, a través de estas jornadas y sobre todo a nosotros lo que nos está funcionando mucho y es así, es intentar juntarnos mucho con promotor y constructor para intentar crear esas soluciones. Estamos ahora en un clúster de la edificación en el que junto con otros arquitectos estamos varias constructoras, promotoras y demás a nivel nacional intentando encontrar puntos de encuentro y mejoras para el sector. Lo que pasa es que, bueno, creo que estamos empezando a dar primeros pasos y pequeños pasos para innovar, pero yo creo que es el comienzo. O sea, nosotros hemos expuesto aquí una serie de temáticas que son muy innovadoras, en las que hemos empezado a meter el pie, en la que no todo el mundo ha empezado a meter el pie. Quizás somos de los más pioneros, por así decir, en Aragón, pero seguro que de aquí a 5 o 10 años esto ya no es innovación, es una cosa que estará como muy, muy asentada, ¿no?, en los procesos. Sí, sí, desde luego. O sea, esa intención claramente está así. Pero es que este problema, pero que el problema no lo tenemos solo en el sector de la construcción. Es que si te vas al sector de los mantenimientos que tienen que continuar, que es edificios y mantenimientos, seguimos teniendo el mismo problema. No hay mano de obra cualificada. No sé por qué, se ha perdido tradiciones o la gente se ha ido todo el mundo a la universidad, no lo sé. Pero los curritos que nos vienen a las comunidades de son un auténtico desastre, pero un auténtico desastre. Son gente nada preparada o se está preparada, no está capacitada, digamos, lo hay, pero tenemos muchos problemas y a los poquitos gremios que nos trabajan muy bien, los tenemos asfixiados, pero asfixiados. Y yo no sé dónde puede estar el problema, porque el otro día lo hablaba con un corredor de seguros. Obviamente ellos también tienen el problema. En Ciudad de Pilar, el otro día hablé con un profesor de soldadura y donde antes había clases de 30, para hay 10. ¿Y los otros 20? ¿A dónde van? Y eso pasa precisamente con todo lo que tiene que ver con los oficios, los gremios de antes. Yo, por ejemplo, no tiene que ver, pero al lado de casa he tenido siempre un zapatero, lo han cerrado y a ver dónde me voy a arreglar ahora los zapatos. Es decir, que está costando mucho con esas profesiones que por tradición tenían mucha importancia, pero están dejando de tenerla. Entonces sí que de alguna manera yo creo que desde organismos, o sea, desde el Gobierno de Aragón, desde Ayuntamiento de Zaragoza, desde todas esas políticas públicas, de alguna manera seguro, o sea, tienen que hacer algo para que se vuelva a dar la importancia a los oficios de antes, que solucionarán muchas cosas que hoy en día nos están dando problemas, sin duda. Sí, sí. Enrique, a mí me gustaría que nos comentases un poquito de un proyecto insignia que habéis sido grandes protagonistas, que es la estación de Canfrán, recientemente inaugurada y que habéis tenido un papel muy destacado. A ver qué nos puedes contar para los que no hemos visto por dentro de este fantástico edificio. Claro, aquí pues, o sea, ya es una componente más de la emoción, o sea, el sentimiento general en Ingenus es de agradecimiento, de
qué bien haber estado ahí. En efecto, nosotros hicimos el proyecto y pues, cada día que circulaba ya esto, la hora acabada, o sea que cada vez que se veía un plano por una. O sea, ha habido momentos en los que había varios planos, los resultados no hemos hecho nada, esto dibujado en líneas se pinchaban por las paredes porque es una pasada, o sea, es una satisfacción, tiene temas diferentes, entonces cualquier foto de lo que sea, nos quedábamos viéndola y discutiéndola, coño, la mala leche que tiene este hueco de ventana, cómo vamos a poder hacerlo, porque pasa todo y a las geometrías que. Fíjate, ahora que hablamos de gremios, dices, ¿eh? O sea, de los pocos artistas que quedan en este mundo, algunos de ellos son los carpinteros que han cortado de buenamente las curvaturas de las ventanas, porque evidentemente como comprenderás, ni un solo de los arcos es igual que el anterior. O sea, nada de plantilla, láser y aquí. Entonces, es súper chulo, súper chulo. Era complicado, tiene mala gaita un formato tan rígido para un hotel. O sea, evidentemente, tiene la parte seriada de las habitaciones, no hay que pensar, pero todas las circulaciones comunes, algunas resultan mejor o óptimamente desde un punto de vista de funcionamiento hotelero y otras diciendo, bueno, pues habrá que pagar este peaje X, o sea, funcionamientos de servicios internos del hotel, funcionamientos de commodities que tiene el hotel para los clientes, tal y cual, pues es súper chulo porque te estás peleando una cosa que es tan potente que además, o sea, la responsabilidad de no fastidiarla también es mucha. Y dices, no te vengas arriba. O sea, el edificio está maravillosamente. Si es que con que no la fastidies ya es bastante. O sea, es una satisfacción, es una pasada. Es un edificio chulísimo. Lo que han hecho ahora la gente que ha entrado de nosotros no es el interiorismo del hotel, que es de cuando ya ha tenido operador, Barceló y sus propios criterios. Han hecho cosas súper chulas. Cuando hay que le guste más, que menos igual. O sea, nosotros el resultado final, pues, para nosotros es también en cierta manera una sorpresa, en el sentido de que los interiorismos son una parte muy potente de los hoteles y yo digo en nosotros, pues también pues, estamos muy contentos, estamos contentísimos porque sí, pues, el arquitecto tiene protagonismo, pero bueno, ha habido mucha gente muy válida trabajando ahí detrás de nosotros en la obra y en criterios ya de operador, de darle una adecuación que le han dado más pues, completa, incluso vestimentas de los trabajadores y tal, aproximándose a soluciones de un escultor oviario de principios del siglo. Y tal. O sea, nos parece que era muy chulo y estamos o sea, encantados, una pasada. Técnicamente tenía mala gaita, ¿eh? O sea, es un edificio de hormigón, entonces el edificio es un puente térmico y ahora sin revestirlo por dentro, o sin revestirlo totalmente y cepillarse en la volumetría del gran vestíbulo central, los elementos de los extremos, que se lean las bóvedas en todo el desarrollo de los cuerpos, que se lean elementos de fachada, o sea, se tienen que seguir leyendo, pues no pierdes la lectura del edificio, desde luego desde el interior. Pero ahora peleate contra un puente térmico que de verdad que es que todo el frío que hace fuera entra, es que corre más corre más rápido hacia adentro que hacia la casa al lado. Y dices, claro, pues bueno, pues eso, complicado. Es entretenido, ha tenido horas de trabajo, ¿eh? Interesante que como despacho de arquitectos veáis lo moderno, quiero decir, tengáis esa amplitud de proyectos que os da una visión muchísimo más completa, ¿no? De cualquier proyecto nuevo. Nosotros Es un seguimos, lujo tener esas visiones tan distintas. nosotros hemos hecho 4 cosas. Hemos hecho el proyecto del edificio, el proyecto de la actual estación de tren, es decir, el hangar francés que se llamaba, donde mantienen los franceses los trenes suyos, que es la actual estación apeadero de Adif, y donde ahí podríamos ser un poquito más modernos. Es decir, hemos metido unas cajas de vídeos dentro de la estructura muy limpita de cercas metálicas que son alambritos y ese respeto a todo el edificio, a todas las naves y las de hangar de mantenimiento de trenes, pues hemos metido algún volumen moderno, pero sí, o sea, con cuidado de no. Digo, a veces hay que tener cuidado simplemente, o sea, nada de aquí llega el arquitecto y espérate, sino de con no fastidiarla, ya lo hemos hecho bien las cosas. Y luego hemos hecho también el centro el antiguo centro, lo que creo que era la antigua hospedería del camino, en centro de interpretación del camino y otro pequeño edificio más por ahí.
Y, joder, y entonces te aproximas eso a lo viejo, o sea, a lo viejo con el mayor de los respetos, lo digo naturalmente. Y es muy chulo, si es que solo con ponerlo en valor. Además, lo moderno lo ves muchas veces mente porque ves una carpintería con una perfilería fina que sabes que te está dando muy buenas prestaciones térmicas, que no desentona en absoluto con el conjunto del edificio, es decir, que es más, le aporta. Antes había una sección de carpintería que el 70% era materia opaca, pues ahora consigues que con un 25 o un 30% de perfilería, el resto sea vidrio y tendré más luz para adentro. Y has sido extremadamente cuidadoso, has hecho los mismos vestidos historiados y tal y cual, queda maravillosamente y has tenido tu punto de modernidad. Ya está. Es que, joder, los proyectos de patrimonio dan un juego brutal. Dan un juego brutal. Es una golosina para el arquitecto, ¿sabes? A la hora de disfrutar. Insisto, no es el venirte arriba y esperaos que aquí estoy yo, no, o sea, escogerlo con cuidado y es un placer meterte en ese tipo de proyectos. Y sobre todo, Enrique, igual les puedes contar, al final, claro, el 90% de los encargos de Ingenus es obra nueva, ¿no? Entonces, cuando llegan encargos de este tipo, que suelen ser concursos públicos a nivel nacional e internacional, siempre para los arquitectos es una delicia. El proyecto de Perú, que igual lo puedes comentar un poco brevemente, el de la rehabilitación de los cascos históricos de Lima, también es, por ejemplo, yo creo que de poder hacer algo sobre algo ya existente y que sea bonito también desde el punto de vista como más. Es que es chulo en el contexto, claro. Ahí en la palabra contexto meto también pues que estás desde luego son muy parecidos culturalmente a nosotros, pero ya estás en otro país y tal. Entonces sí nos publicaron a finales de noviembre 2 proyectos en Perú de rehabilitaciones urbanas, pegadito a la Plaza Central de Lima, en una zona que se llama el RIMAC, que es la parte trasera se rehabilitó la Plaza Central, donde está la catedral, el cabildo, no sé qué, y las calles del lado sur de esa plaza y toda la trama urbana del lado norte quedaba por rehabilitar y una parte de esa trama la rehabilitamos ahora. Y luego en una población que es donde nació Vargas Llosa, en Ayacucho, que además iba a ser el Congreso de la Lengua en marzo de todas las academias de la lengua española, lo han suspendido por los problemas políticos que tiene Perú, pero bueno, hemos estado por allí y otra vez un casco, además fue el origen de la independencia de Perú, o sea, es una ciudad muy, muy asentada, porque ya sabéis de las típicas historias de los criollos, las familias, no sé qué, son unos cascos súper bonitos. Y ahora tenemos que rehabilitar, aparte de infraestructuras, que ya tiene que ver con el tema de sostenibilidad, y bueno, pues acondicionamiento urbano, sacar coches, porque es más una esta, todavía hay que sacarlos como sea y proponer alternativas, y luego además hay cosas que tienen que ver con registrar memoria, pues aquí antiguamente iba una acequia que fue la que primero dio agua a la ciudad, entonces como mínimo dejemos en el pavimento unas huellas con unas tapitas de metalización, lo que sea, para que se recuerde históricamente hasta la memoria de la ciudad que se refleje en el pavimento. O sea, esos pequeños detalles son los que motivan, o sea, hacen que un proyecto tenga unas componentes que molan. Está muy bien, está muy bien. En eso también nos metemos y nos gusta. Cuando antes he comentado que yo soy responsable de desarrollo de negocio y que tenemos una pata internacional, pues tenemos algunos proyectos por ahí que son muy bonitos. Pues también permite, pues eso, ese pequeño orgullo de decir que una empresa aragonesa pues se ha internacionalizado, trabaja en una diversificación efectiva y en crecer y en tal. Eso también lo tocamos y de eso también estamos muy orgullosos ahora. Como volviendo a mi sector, ¿tenéis algún departamento que sea rehabilitación de obra aquí o sea, de edificios? La rehabilitación de venta, en ascenso, fechadas, ¿os los dedicáis más a obra nueva? No, tenemos departamento, tenemos un responsable, tenemos un equipo que se dedica a eso, lo hemos hecho intervenciones en Picarral, hemos hecho varias intervenciones de conjuntos de edificios con toda la casuística que comentaba antes Fernando, que hace que sea difícil que salga un proyecto de este tipo, es extremadamente difícil porque se tiene que poner de acuerdo. Pero bueno, en fin, lo hemos hecho, nos gusta y nos parece magnífico para la ciudad, con lo cual, sin problema. Ah, sí, hombre, sí. Sí, vale, sí. Si no recuerdo mal de las jornadas, había una empresa que creo que era de aquí de Zaragoza, que puede ser Metro 7, ¿no? Que hacían de este tipo de cosas, de rehabilitaciones, de... Ah, ¿no quieren? Vale. Vale. Es que depende un poco, porque lo que decía también Enrique, nosotros hicimos hace, creo que 4 o 5 años, una rehabilitación
la de, creo que se Grupo llama ahora Girón fue Grupo esto. Andrea Casamayor, que antes se Ah, llamaba, sí, sí, Andrés que antes se Casamayor, ¿no? llamaba Girón, que al final se hizo eso, o sea, toda la parte de los patinillos de los ascensores, toda la, o sea, recubrir la fachada, aislarla, etcétera, etcétera. Y eso se hizo precisamente a través o sea, no recuerdo cómo se promovía a través de los propios vecinos, que sí que se pusieron de acuerdo para esa intervención, pero lo que hablabais es al final muy complicado. Decía que estoy yo ahora en una de las comunidades de Arroyo Salas, que es justo detrás de Instalaza, que es lo que quieren hacer es algo muy similar a Andrea Casamayor. Entonces hay un proyectito muy chulo que lo estamos mirando, hay ya varias cosas miradas, era por hablar con nosotros también. Pues luego veremos. Preguntar para que en Perú os liciten un proyecto y os lo den. La normativa es mucho más exigente que aquí en España. Tenéis una persona que mira los proyectos internacionales y los presentáis. No sé. Armamos equipos, siempre con locales. Ya hemos trabajado en Perú en el sector privado y en este caso que eran licitaciones públicas, ya te digo, con equipo con el que ya contamos aquí, pues nos acompañamos. Entonces, claro, o sea, no es un salto al vacío, porque además lo más fácil es que nos matemos. Con lo cual, no. O sea, tema contexto normativo, naturalmente, ellos, pues, por ejemplo, muchos de ellos buscan la semejanza o directamente cogen artículo americano en baja tensión, en fuego, en no sé qué. En otro contexto, simplemente, por ejemplo, urbanístico, pues evidentemente lo que nos aplica es, en nuestro caso, quizá lo urbanístico no, porque precisamente estamos interviniendo sobre un entorno urbano. Pero bueno, toda la parte local tenemos un equipo potente de peruanos con experiencia, y particularmente hemos montado un equipo que en patrimonio nos acompaña y desarrollan un montón, y saben más que nosotros, por lo cual es que con organizar estas cosas bien y poner un poquito de know-how de lo que sabemos nosotros de organización, casi diría que empresarial, o sea, organización del tinglado, porque participan al final pues 8 o 9, lo que denominan ellos expertos clave, y otros 10 o 12, el topógrafo, el medioambiental, el otro y el de la moto, y hacer que ese equipo funcione cohesionadamente, cuando además son gente diferente, todos muy cualificados, pero que pueden engranar bien o no, es en cierta medida lo que nos dedicamos. Hacemos unos aportes de diseño, pero contando muchísimo con la gente de allí. O sea, al final es un diseño colaborativo, es decir, no hay un autor de este diseño es mío, sino que se monta un equipo de trabajo desde el punto de vista puramente del diseño, de decir pavimentos, la luminaria está la anclo así o la tubería va asado, pero luego además hay una componente de gestión muy importante, que es en lo que a nosotros tampoco se nos da mal. Tenemos un equipo de internacional, el que soy responsable, que es un equipo fantástico, y sí miran licitaciones, sí ponen en marcha el proyecto y sí hacen un monitoreo. A veces hay que estar muy cerca y a veces desde la distancia para que las cosas vayan bien, porque al final, pues oye, es que darle satisfacción al cliente, que el proyecto salga con nuestro sello y que podamos decir que el proyecto es nuestro, pues ese tipo de cosas como tenemos que hacer. Sí, esa también es otra parte del pedaleo. Y luego te quería hacer otra pregunta. ¿Cuándo veremos una torre más alta que la que hay ahora? Pues habrá que hablar con el ¿O cuál es el ayuntamiento. proyecto de que pensáis hacer? No lo sé, no sé. A ver, el encargo no lo tenemos, lamentablemente. Entonces ahí, pero a ver, es complicado, porque claro, urbanísticamente, pues el plan general lo tiene que permitir, va a tener indicaciones de edificabilidad por contexto de que hay parcelas que todavía no hay muy complicada y todas estas cosas. Entonces, complicado. La haremos en Barcelona.